Buenas tardes, sean todos bienvenidos en esta ocasión una vez más a nuestro estudio de los miércoles. Estamos llevando un seguimiento de todo el libro de los Efesios. El día de hoy vamos a dar comienzo al capítulo 4 y es una parte muy interesante de este estudio. Vamos, antes de seguir adelante, a tomar un tiempito de orar y pedirle al Señor que nos ayude, que nos guíe en lo que estamos haciendo. También pedimos al Señor que si hay alguna necesidad, alguna petición que usted tenga, en este momento la puede poner delante del Señor, y sabemos que el Señor escucha la oración de su pueblo. Vamos a orar ahora. Padre, en esta tarde te alabamos, Señor, te glorificamos, te damos gracias, porque tú eres Dios bueno y misericordioso, Señor. Gracias por permitirnos tener la palabra a nuestro alcance, Señor, poderla estudiar, poder compartir, Señor, con otros. Bendito Rey Celestial, te pedimos que nos ayudes a comprender el mensaje que tienes para el día de hoy, para nuestras vidas. No sin antes pedirte, Señor, que primeramente tú nos perdones, nos limpies de nuestra maldad y nos ayudes a entrar delante del trono de tu gracia. Prepara, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras vidas para ser ministrados a través de este mensaje. Te damos gracias, Señor, y oramos por aquellas peticiones, Señor, de las personas que están escuchando y viendo este mensaje en este momento. Les bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Muy bien, vamos a continuar entonces en los primeros 3 capítulos del libro de Efesios. La enseñanza de Pablo estaba centrada básicamente en el contenido y desarrollo de los propósitos de Dios. Vimos allí cómo fue que desde el principio el Señor planeó el venir, el unir los dos pueblos. Estamos diciendo que los gentiles y el pueblo judío eran los dos pueblos básicamente, porque entre los gentiles están todo lo que es las personas que no son judías, y el pueblo judío pues es el pueblo que el Señor escogió. Entonces había que unirlos en uno, y esta fue la obra que hizo el Señor Jesús. Y a partir de a través de esos 3 capítulos nosotros pudimos ver cómo fue esta obra del Señor. A partir de este capítulo 4 entonces vamos a ver que se comienza una nueva etapa en las enseñanzas. Ahora, estas enseñanzas indicarán los métodos que se deben tener o se deben usar para mantener la unidad en el cuerpo del Señor, que es la iglesia, ¿verdad? Y la victoria constante sobre el enemigo. Acuérdense que la Biblia misma nos dice, el Señor manifestó que estamos como ovejas en medio de lobos, en el mundo estamos y no somos parte del mundo, y todos estos versículos nos dan a entender de que va a haber siempre pruebas, va a haber siempre acechanzas del enemigo, y el Señor aquí a través del apóstol en este escrito del libro de los Efesios nos da algunos métodos, ¿verdad? A través de los cuales nosotros podemos mantenernos firmes. Vamos en esta ocasión a tomar solamente 2 versículos para ir analizando poquito a poco lo que está contenido allí. Este capítulo en verdad es bastante interesante, habla acerca de las labores de la iglesia, y es algo en lo que tenemos que enfocarnos para practicarlo, para vivirlo. Vamos a leer entonces los versículos 1 y 2, estamos en Efesios capítulo 4, versículos 1 y 2, dice allí: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Señor, añada bendición a su palabra y a través de ella nos dé un mensaje de edificación. Lo que podemos entender aquí en estos 2 versículos es que el apóstol está tratando de hablar acerca de la santidad. ¿Y por qué hablaríamos de santidad al mirar estos 2 versículos si en realidad allí en el pasaje no dice eso, no dice santidad? Bueno, no podríamos nosotros analizar a fondo las otras palabras, verbos como andar, llamar, soportar, etcétera, sin pensar en que son acciones establecidas por Dios para que nosotros podamos andar o transitar a través de ese camino angosto que nos lleva a la vida eterna. Si usted quiere, venga conmigo en el libro de Mateo, capítulo 7, y tengo que estar mirando mis apuntes aquí con los versículos para poderlos leer. Dice allí Mateo capítulo 7 y versículos 13 y 14.
entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y mire lo que dice allí, y muchos son los que entran por ella. Está hablando de la puerta ancha. Versículo 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y mire lo que dice al final, y pocos los que la hallan. Entonces el Señor Jesús hace esta comparación de dos puertas, una ancha, amplia, y dice, por esta amplia entran a la perdición, y mucha gente entra por ahí. Y dice, pero hay una angosta, una que es estrecha, esa es la que lleva a la vida, y dice allí, pocos son los que la encuentran o la hallan. ¿Quiere decir eso que no está visible, que no está disponible? No. No, porque se está predicando constantemente el Evangelio del Señor, mostrándole a las personas cuál es el camino para llegar a ser salvos. El problema es que las personas no quieren tomar ese destino, caminar por ese camino angosto para poder llegar a la salvación. Entonces, por eso es que esta santidad, ¿verdad? Hablar de estas palabras nos van a ayudar a nosotros a entender que la voluntad de Dios es que nosotros caminemos por ese camino que nos ha trazado para la gloria suya. Entonces, Pablo comenzó amonestando a los efesios y lo hizo de la manera que lo vimos en el capítulo 3, versículo 1. Él se presentó con su autoridad apostólica. Allí dijo en el capítulo 3, versículo 1, por esta razón, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, los gentiles, es lo que dice Efesios 3:1. En esta ocasión, él dice, soy preso del Señor, lo vuelvo a leer, dice, yo pues preso en el Señor, y entonces allí empieza a decir, os ruego. Como nosotros ya habíamos estudiado en los primeros capítulos, sabemos que Pablo había sido encarcelado por el Imperio Romano, ¿verdad? Y eso tenía que ver en cierto modo con las cosas que él decía, pero también el apóstol estaba atribuyendo la situación que él estaba viviendo, no solamente prisionero físicamente, pero espiritualmente también, al llamado que le hizo el Señor. Él dice que era la voluntad de Dios que él fuera apóstol de Jesucristo. Lo podemos ver en Efesios 1:1. Allí dice apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces en el saludo de este primer capítulo aparece así. Entonces es interesante que él menciona varias veces esto, de que él es preso del Señor, de que él está cautivo por las cosas que Dios le ha puesto, y todo es por el amor o por el querer compartir con nosotros el mensaje de la salvación. Ahora, mirando, de ahora en adelante vamos a tomar en cuenta las palabras que aparecen en este pasaje. Vamos a mirar qué es lo que enseñan. A mí me gusta siempre mirar palabritas, porque en esas palabras está encerrado mucho del mensaje que se está compartiendo. Por ejemplo, Pablo, nomás termina el saludo, preso del Señor, en esa parte donde dice, os ruego, Pablo se está poniendo al lado de la iglesia. Esa expresión, os ruego, viene del griego, una palabra del griego que se lee parakaleo, y esa palabra quiere decir, me pongo junto a ustedes, o también trato de ponerme en el lugar que ustedes tienen, con el fin de ayudarles en la explicación del tema. O sea, Pablo cuando dice os ruego, está tratando de decirle, yo les voy a explicar cómo se hace esto, pero déjenme, yo me pongo a su lado y se los voy a mostrar también. Era un término que se conocía mucho entre la iglesia, ¿verdad? Entre los que el Señor seguían al Señor. ¿Por qué? Porque también vemos que el Señor en el libro de Juan llamó al Espíritu Santo Paracleto. Y cuando el Señor Jesús le dijo Paracleto, ahora no es lo mismo, Parakaleo y Paracleto no es lo mismo, pero tienen referencia. Porque en la palabra Paracleto, cuando se refiere al Espíritu Santo, está hablando de la labor o las actividades que el Espíritu Santo hace en la vida de los creyentes. Por ejemplo, Él exhorta, Él consuela, Él anima, Él guía, Él responde, Él muestra las cosas que han de pasar, explica, etc.
O sea que cuando Pablo empezó diciendo esto, os ruego, está en cierto modo tratando de hablar en el lenguaje del Espíritu para que así los efesios, o sea, la iglesia a la que él está dirigiendo esta carta, le pusieran más atención. Es interesante ese comenzar, ¿verdad? Y vemos que a partir de ese momento hay un llamado que hace Pablo. Dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Así termina ese primer versículo. Y allí vemos un par de palabras que encierran, ¿verdad?, bastante significado en lo que el mensaje que tiene este pasaje. Miremos allí, por ejemplo, el alcance del llamado. La palabra llamados que aparece allí al final, ¿verdad?, la vocación que fuisteis llamados, esa palabra tiene un sentido más fuerte que el que comúnmente nosotros le damos a la palabra llamado. Ya aquí significa algo un poquito más diferente. Por ejemplo, llamado es convocar o invitar a alguien para algo, que posiblemente tiene mucho muy cercano el significado a lo que nosotros usamos, ¿verdad? Pero haber sido llamado era haberse salido, desarraigado o extraído, por decirlo así, del lugar en el que estaba una persona para venir a meterse en el lugar al que fue llamado. En este caso, entonces, nosotros cuando decimos que ellos fueron llamados, es que se salieron del reino de las tinieblas para ingresar al reino de Dios. Eso lo podemos mirar en un versículo en el libro de Colosenses, capítulo 1, Colosenses capítulo 1 y versículos 12 al 14, dice allí, con gozo damos gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, Él nos libró, ¿verdad? En ese momento que nos llamó, nos libró, nos sacó de ese lugar de esclavitud que estábamos, ¿verdad? En la vida antigua, y nos trasladó, dice allí, al reino de su Hijo. Entonces, en este momento nosotros, cuando hemos sido llamados, hemos sido sacados del lugar en el que estábamos allá, el reino de las tinieblas, para venir a pasar al reino de Dios. Entonces, con esto nosotros podemos entender que primero el origen del llamado, cuando el llamado se hizo, es un llamado de Dios, y es lo que hemos mirado desde el principio, que Dios fue el que inició este deseo de acercarnos a Él, porque normalmente las personas no quieren venir a Dios, pero Dios quiere tener comunión, así que hace ese llamado. ¿Cuál es el medio por el cual se hace ese llamado? El medio por el cual se hace el llamado es a través del Evangelio. Y el Evangelio es lo que Pablo está explicando, está entregándole a los efesios, que nosotros tenemos hoy en día en la palabra de Dios, y es lo que compartimos con los demás. No podemos poner algo diferente a lo que está puesto allí, porque es el Evangelio del Señor. Y en ese Evangelio está contenido ese llamado para que vengan al arrepentimiento y vengan a vivir al lado del Señor. Ahora, también hay un objetivo. ¿Cuál es el objetivo que se busca a través de ese llamado? El objetivo es la vida de santidad. Por eso es que al principio dijimos que vamos a estar hablando acerca de la santidad. A través del llamado el Señor nos saca de las tinieblas en el lugar donde estamos en perdición, apartados de Dios y de todas las cosas que pertenecen al Señor, y nos ha traído al reino de su Hijo, al reino del cielo, y en este reino entonces nos ha apartado, y eso es lo que quiere decir la santidad. Empezamos a vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. En otros capítulos, en otros libros, Pablo confirmaría estas cosas. Yo voy a leer un par de versículos aquí de otros libros que nos hablan también acerca del llamado. Por ejemplo, en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14, el llamado allí resalta la iniciativa de Dios para salvación, que es a través de la santificación. Otra vez, repito, santificar es apartarse uno para servir al Señor por medio del Evangelio.
Entonces, si leemos ese versículo allí en el 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14, vemos esto, dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados por el Señor. O sea, fuimos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, y mire lo que dice aquí, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cómo sucedió eso? A lo cual Él los llamó. O sea, el Señor nos llamó a poder ser salvos, santificados a través del Espíritu y en el conocimiento de la verdad. Entonces nos llamó, y luego dice allí en el versículo 14, según de Tesalonicenses 2:14, dice, mediante nuestro Evangelio. ¿Con qué fin? Dice, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, o sea, poder llegar a disfrutar de la presencia del Señor, como dice la palabra en todas partes. El Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Otro versículo más que habla acerca del llamado está en 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 1 y versículo 9. Vemos que Dios, allí en ese pasaje, allí vemos que la fidelidad de Dios nos llamó además para salvación. O sea, el Señor en su fidelidad no solamente nos llamó para la salvación, sino también para tener, como les acabo de decir, comunión con nuestro Señor Jesucristo en todo momento. Usted mire lo que dice allí, 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados, ¿se da cuenta? A la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces fuimos llamados a la comunión, y en la comunión con Cristo la santidad aumenta. Por eso cuando nosotros queremos fortalecernos más en el Señor, tenemos que estar cerca de Él. No podemos esperar tener comunión con Dios a la distancia, ¿verdad? La comunión con el Señor tiene que ser constante y verdaderamente cercano, y valga la redundancia, de pronto suena como estoy dando vueltas, pero lo que quiero hacer claro es que queremos santidad, acerquémonos al Señor. El libro de Gálatas también habla acerca del llamado. Gálatas capítulo 1, versículos 15 al 17. Allí el llamado tiene que ver con el servicio del Evangelio. Y sabe una cosa, esto no era una cuestión que nomás le tocaba a Pablo, porque allí en ese capítulo Pablo está diciendo su historia de que él era perseguidor de la iglesia y todo eso, pero que al final Dios se agradó y lo llamó, ¿verdad? Todos tenemos que participar en el servicio del Evangelio. Mira lo que dice allí, Gálatas 1, 15 al 17. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. O sea, Dios permitió que en Pablo se revelara Cristo para que él pudiera predicárselo a los gentiles. Y luego dice él, yo no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia, y esto es, usted debiera leerlo, él se apartó para buscar del Señor. En unos tiempos que él estuvo alejado por allá, estaba meditando en el Señor. Y luego dice allí, volví de nuevo a Damasco, y allí es donde el Señor lo empieza a usar a Pablo en el ministerio de la predicación del Evangelio al pueblo gentil. Otro versículo más que habla acerca del llamado es Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Allí el apóstol afirma que el llamado es un llamado supremo, o sea, es un llamado de mucha importancia que no se debe ignorar. Y nosotros cuando leamos esto tenemos que darnos cuenta de una cosa. Muchas personas son llamadas por el Señor a través del mensaje, a través de la evangelización de sus propios amigos, y ellos desechan este llamado. Y mire que Pablo dice, ese es un llamado supremo, o sea, eso es un llamado muy importante. Alguien muy importante nos está llamando, uno no debe ignorar ese llamado. Vamos a leer ese pasaje para que se den cuenta de qué estoy hablando. Filipenses capítulo 3 y versículos 13 y 14. Dice allí, hermanos, yo mismo, o sea, Pablo mismo, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás
y extendiéndome a lo que está delante, y mire lo que dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. O sea, ese premio del supremo llamamiento es el estar en toda la eternidad con el Señor. Entonces el supremo llamamiento dice, de Dios en Cristo Jesús. O sea, a través de la obra de Cristo el Señor nos está llamando. Entonces concluimos de esta parte que estamos hablando acerca del llamado, que el llamamiento es algo que no debe tomarse a la ligera. Y mire, hermanos, yo necesito decirles que tenemos que orar por aquellas personas a las que les vamos a hablar acerca del Evangelio, porque la tendencia general es a rechazar, no querer aceptar, es que yo tengo mis creencias, es que desde niño me enseñaron, y mire, posiblemente todos vivimos así. Muchas cosas se nos enseñaron, pero nos hemos dado cuenta que muchas cosas de los que nos enseñaron también no eran correctas o estaban desviadas o lo que sea. Entonces uno tiene que orar al Señor para que el Señor toque a estas personas en su mente, en su corazón y les disponga a escuchar. Porque cuando el Espíritu Santo les hable verdaderamente, ellos van a poder entender el mensaje del Evangelio. Entonces el llamado es algo que no debe tomarse a la ligera como si fuera una invitación común, una invitación que le hace cualquier persona. El llamamiento, recordemos, inicia en Dios, y el plan del Señor es traernos a la santificación y darnos la salvación, que solamente se puede obtener a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted acepta la obra de Cristo en la cruz, le entrega su vida al Señor, entonces usted puede llegar a tener todas las bendiciones que el Señor le ofrece. ¿A quiénes? A los que escuchan ese llamado y vienen a Él. Acuérdese cuando el Señor Jesucristo estaba hablando de que Él es el buen pastor. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Dice, yo les hablo y ellas vienen, ¿verdad? Muy bien. Sigamos aquí. Entonces hemos hablado acerca del llamado. Ahora hay otra palabra que aparece allí y es la palabra vocación. Dice allí, os ruego que andéis como es digno de la vocación, dice ahí, con que fuisteis llamados. Ahora, si usted buscara en un diccionario por ahí la palabra vocación, entonces usted va a encontrar que esa palabra significa una inclinación o una tendencia o una afición o un apego a alguna cosa. Entonces cuando uno tiene vocación es como una inclinación a algo que como que tiene vocación para eso, como que le sale bien, ¿verdad? Eso es lo que generalmente conocemos como el significado de esta palabra vocación. Ahora, en esta porción bíblica, ese significado no tiene nada que ver con lo que el apóstol está enseñando. Y todo eso se debe al cambio que sufren las palabras. Y yo quiero explicar eso bien, porque no quiero sonar como que, ay, está alterando la Biblia, mire, está enseñando cosas que no son, ¿verdad? Herejías. No, no, señores. Vamos a mirar qué es lo que dice la palabra y vamos a entender por qué yo les digo que en sí la palabra vocación aquí no quiere decir lo que normalmente nosotros conocemos como vocación. Lo vamos a entender. Por ejemplo, el mismo contexto bíblico, nosotros tenemos que entender que la palabra vocación que aparece allí quiere decir digno del objetivo al que fuimos llamados. O sea, ¿qué es eso del objetivo? El objetivo aquí es la santidad y la salvación. Acuérdese. Entonces, si somos nosotros dignos del objetivo con que fuimos llamados, ese es el significado de esa palabra vocación. Ahora, ¿por qué el significado es diferente? El significado es diferente porque allí mismo nosotros nos damos cuenta que el llamado no está limitado a la invitación evangélica. El llamado se inicia en Dios. El evangelio es el medio. ¿Ok? Ahora, la palabra vocación, si nosotros usáramos esa definición, que quiere decir que es la inclinación, ¿verdad? Tendencia o afición o el apego a una cosa, entonces nosotros diríamos que si la palabra vocación la usáramos con ese fin, entonces querría decir que nosotros tenemos una inclinación natural hacia los propósitos de Dios. Pero en la Biblia
dice algo diferente. Dice más bien que, y lo vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 3, versículos 10 al 14. Allí dice que no hay justo ni siquiera uno. No hay quien entienda. Y mire qué tremendo lo que dice aquí. No hay quien busque a Dios. Para que la palabra vocación funcionara allí, de la forma de que es inclinación, entonces buscaríamos porque tendríamos la inclinación o la tendencia a buscar de Dios. Entonces esta palabra vocación tiene un significado un poco diferente en este contexto. Y esto lo podemos entender cuando leemos todo el pasaje, ¿verdad? Y nos damos cuenta de que allí tiene una definición algo diferente. Mire lo que dice, seguimos leyendo Romanos 3, versículo 12, dice, todos se desviaron a una se hicieron inútiles. Dice, no hay quien haga lo bueno. Ahora, acuérdese que si esta palabra vocación la estuviéramos usando aquí, que dice allí, que andéis como es digno de vuestra vocación con que fuisteis llamado, entonces la vocación aquí sería hacer lo bueno, pero en realidad, cuando el Señor nos llamó, estábamos haciendo lo malo, todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 13, estamos en Romanos 3:13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Se da cuenta? Entonces, tenemos que entender un poquito esta palabra para saber que vocación aquí tiene que ver con otra situación. Descubrimos que la vocación aquí es más bien el destino señalados para aquellos que escuchan el llamado. Entonces, cuando usted escuche el llamado, entonces la palabra vocación se activa en el sentido que conocemos, porque entonces allí vamos a desear buscar al Señor. Cuando usted se dispone para Dios, entonces el Espíritu Santo viene y crea en usted un amor especial por las cosas de Dios. Entonces ahí sí valdría la palabra vocación como lo conocemos, donde dice que nosotros tenemos tendencia, afición y apego a las cosas de Dios. Esto es cuando usted escucha el llamado. Antes de escuchar el llamado, su inclinación no es hacer lo bueno. Entonces por eso yo quería más o menos, y disculpen si en un momento se hizo como un poquito enredado, confuso, pero al final entendemos que vocación es el destino señalado entonces para los que oyen el llamado de Dios. Y en este caso, entonces el destino o el objetivo sería un estilo de vida diferente. Ahora, obedecer las pautas o lo que determina el llamamiento significa que nos aseguramos de que después de pasar la puerta estrecha, y escuche esto bien, estamos volviendo al versículo que usamos en Mateo. Después de que usted pasa la puerta estrecha, se va a dar cuenta que el camino que sigue adelante sigue siendo estrecho. Entonces, nosotros allí tenemos que dedicarnos o seguir adelante en el camino angosto de la santificación que nos lleva a la vida eterna que nos ofrece el Señor Jesús. Porque muchos dirían, no, pero es que este camino está muy estrecho, entonces usted se va a devolver, ¿verdad? Pero la cuestión es que cuando usted tiene la vocación activada a partir del llamamiento, entonces su tendencia es a seguir adelante, buscando del Señor Jesús, caminando con Él para la gloria de Dios Padre. Hay un par de versículos que yo quiero compartir aquí, además de el que leímos, acuérdese del camino estrecho, todo eso en Mateo capítulo 7, 13 y 14, si no lo tenían, para que lo busque después, usted lo lee. Pero hay dos pasajes más, Gálatas capítulo 5 y versículo 13. Mire lo que dice allí, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Y hay una condición aquí, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ahí está hablando de la unidad. Colosenses capítulo 3, versículos 15 hasta el 17 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y entonces allí consejos que uno debe seguir para seguir caminando en el camino estrecho. La palabra de Cristo mora en abundancia entre vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros
en toda sabiduría, y mire, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que usted haga, dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, o sea, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos damos cuenta que la palabra vocación tiene un poquito significado medio dificultoso. Tenemos que mirarlo así despacito para darnos cuenta de que después del llamado es que se activa el verdadero significado de la palabra vocación. Al principio simplemente quiere decir que nosotros seríamos dignos del objetivo, o sea, del blanco que el Señor busca, en este caso la salvación. Muy bien, continuemos entonces. El carácter de la santidad. Después de la introducción que Pablo hizo en este pasaje, nos damos cuenta que ahora él se aleja de la generalidad. Ya no habla en general de los dos pueblos y todo eso, sino que se empieza a centrar en componentes que pertenecen más bien a la santidad. Cosas como la humildad, la mansedumbre, la aceptación mutua, ¿verdad? Y la paciencia. Él está hablando allí acerca de eso. Por eso el versículo dice con toda humildad, con mansedumbre. Mire, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Son cosas que en realidad son difíciles de encontrar. Y más que todo en el pueblo de Éfeso, en la iglesia de los Efesios, ¿verdad? Ninguna de esas cosas resultan fácil para nadie. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos tendencias egoístas, nuestra carnalidad en cierto modo salta allí, ¿verdad? Y nos traiciona, vamos a decir así. Cuando estamos conectados bien con el Señor, podemos vivir para el Señor siempre, sin tener conflictos, hay unidad y todo eso. Pero cuando hay un poquito de, digamos, enfriamiento espiritual, se va empezando a ver que el rechazo empieza a surgir entre los mismos hermanos. Y es triste ver que personas que comparten un tiempo de alabanza delante del Señor puedan estar después en discordia, en críticas y en situaciones que no le agradan al Señor. Entonces, mansedumbre, humildad, cosas que el apóstol toca allí, eso en realidad no es fácil. ¿Cómo sería fácil lograr eso? A través de la sumisión y el acatamiento a la ley de nuestro Señor Jesús. O sea, el Señor Jesús nos ha dicho cómo vivir para que la armonía reine en la iglesia. Eso es una parte esencial de la vida en comunión de los santos. Entonces necesitamos acercarnos a Cristo para que Cristo se manifieste en nosotros y de esa manera podamos vivir en armonía, en la comunión de los santos. La humildad que menciona Pablo en este pasaje es parte del carácter de Dios, igual que la mansedumbre, y eso había sido conocida por el pueblo desde nuestro Señor Jesús, porque Él primeramente lo enseñó. Se acuerda ya en el capítulo 5 de Mateo, donde están las bienaventuranzas, ¿verdad? Dice, bienaventurados los mansos. Entonces es una enseñanza del Señor Jesús, pero también Él, en su forma de vivir, nos dejó ejemplo, porque Él dice que hay que aprender de Él. Mire lo que dice Mateo 11, 28 al 30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cómo nos hace descansar el Señor? ¿Cómo nos libera a nosotros de nuestras cargas? Dándonos lo que Él hace, o sea, su carga básicamente. Mire lo que dice, llevad mi yugo sobre vosotros, o sea, que hagamos su voluntad. Y luego dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde. Y ahí están las tres palabras bueno, las dos palabras que menciona Pablo, la mansedumbre y la humildad. Y eso lo hace de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y alguno dirá, bueno, pero es que eso
quién sabe si funcione. Mire, si el Señor lo dice, va a funcionar. Entonces toca que nos acerquemos al Señor y vivamos de acuerdo a su voluntad. Llevar el yugo del Señor quiere decir vivir de acuerdo a lo que Él nos está enseñando. Y otra vez, hermanos, necesito repetir esto muchas veces, porque a veces, aunque se repita, las personas lo olvidan. Bueno, la humildad y la mansedumbre eran características que no estaban presentes en el mundo de los efesios, y es por eso que el apóstol insta a estas personas a vivir según ya lo han aprendido del Señor, y como Él les está también diciendo. Pablo en cierta ocasión dijo que se estaba despidiendo cuando ya lo iban a llevar preso. Dice que con lágrimas y con llanto él estuvo predicando. Entonces Pablo está dispuesto a hacer eso. Y dice, así tenemos que ser todos, en mansedumbre, en humildad, sirviendo al Señor. La última palabra que menciona Pablo allí es paciencia. La paciencia es una cualidad que sostiene todo y sustenta los propósitos hasta lograr los objetivos perseguidos. Mire, nosotros aprendemos de Dios a ser pacientes. La Biblia dice que Dios es paciente. Y usted dirá, ¿y en dónde podemos ver que Dios es paciente? Dios es paciente porque nos ha dado tiempo y sigue dando tiempo para que la persona o los hombres reflexionen y cambien. Dice en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es, dice allí, paciente. El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. O sea, el Señor está dándole chance todavía a las personas que todavía no se han dispuesto a recibir al Señor. Le está dando la oportunidad, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, y a través del arrepentimiento, el aceptar la obra de Cristo y poder obtener la vida eterna, la salvación. Parte de lo que Dios quería transmitir a través de este mensaje a los efesios y a nosotros también en el día de hoy, es que el primer paso hacia una conducta digna de iglesia, de creyente, de seguidor, de cristiano, ¿verdad?, consiste en un esfuerzo constante. Y esto es todo el tiempo. Un esfuerzo constante de cada miembro de la familia, o sea, cada persona que dice que es creyente, seguidor de Cristo, a mantener la unidad. Tenemos que todos trabajar en mantener la unidad en la iglesia, no fomentar el conflicto, buscar siempre la paz, y es algo que se necesita. Por eso ese segundo versículo de Pablo es tan impactante, ¿verdad? Con toda humildad, mansedumbre, y dice allí, soportándoos, o sea, entendiendo que no todos somos iguales, y que así como algunos tienen situaciones, nosotros también tenemos situaciones, y tenemos que aprender a vivir a través de la paciencia, entender que no podemos hacer que los demás sean como yo. Entendamos que somos diferentes. Démosle gracias a Dios por permitirnos vivir juntos y por salvarnos como uno, para que como uno estemos delante de Él por toda la eternidad. Vamos a orar en esta ocasión y darle gracias a Dios por este tiempo que hemos compartido juntos. Espero que haya sido de bendición para todos. Oremos. Padre, en esta tarde yo te alabo y te glorifico, Señor. Te doy gracias por este mensaje que me has permitido compartir. Gracias por este estudio de tu palabra, Señor. Tu palabra es maravillosa, Señor. Tu palabra nos alimenta de manera espectacular, Señor. Dirígenos siempre a querer, a desear más leer y estudiar tu palabra. Permite que los que han escuchado este mensaje, Señor, también nos dispongamos, y me incluyo también, a vivir en unidad, Señor. Que a pesar de las situaciones, Señor, nosotros podamos tener, como dice allí la palabra, paciencia para entender, Señor, que no todos somos iguales. Y que como tú tienes paciencia, nosotros esperemos, Señor,
en el momento que tú nos llevarás a tu presencia. Gracias por lo que nos das, gracias por lo que nos quitas. Bendícenos, Señor, dirígenos en todo momento. Te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Dios les bendiga.